Oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil. Confucio. Qué gusto contar con su presencia en esta sesión en la que referiré 4 estrategias de comprensión lectora. Por favor, tomen nota del propósito de aprendizaje de esta sesión. Se espera que la audiencia identifique estrategias de comprensión lectora, tales como la de mapa conceptual, de cuadro sinóptico, resumen y tesis, para que pueda aplicarlas en su proceso lector con la idea de gestionar conocimiento. Sin más, comencemos. ¿Han escuchado hablar de los mapas conceptuales? Son representaciones gráficas de conocimiento. Joseph Novak los inventó en 1972 en la Universidad de Cornell, con base en la teoría de aprendizaje significativo de David Oswald. Un mapa conceptual es aquella estrategia que permite crear una representación gráfica de conceptos y sus relaciones de forma organizada y jerarquizada, con el fin de facilitar su estudio. González García afirma que se trata, por tanto, de una herramienta que permite resumir, sintetizar, tratar y relacionar conceptos complejos de forma gráfica, obteniendo un producto. Los componentes que integran un mapa conceptual son conceptos, determinados por las palabras clave de un texto, enlaces, palabras que ayudan a unir o relacionar los conceptos. Pueden ser verbos, preposiciones, conjunciones, adverbios. Ejemplo, se divide en unidos por, son, para, donde, el cual, se clasifican en, con, es, entonces, etc. Proposiciones. Estas son frases con significado, producto de la unión de conceptos mediante enlaces. Para establecer las relaciones en un mapa, es importante el uso de cierta simbología que aparece de forma frecuente en ellos. Se trata de líneas para establecer relación entre conceptos, flechas para indicar direccionalidad en las relaciones de los componentes y óvalos o rectángulos para enmarcar los conceptos a relacionar. Es válido expresar conexiones cruzadas en los conceptos que estén en diferente nivel, pero que se relacionen entre sí. La relación debe aparecer en niveles según su jerarquía. A continuación, te propongo la siguiente secuencia de acciones para realizarlo. 1. Leer y comprender el texto. 2. Identificar las palabras clave. 3. Jerarquizar las palabras clave seleccionadas. 4. Identificar el concepto más general. 5. Con base en el concepto anterior, ordenar los siguientes. 6. Establecer las relaciones entre los conceptos. 7. Plasmar la información teniendo en cuenta que las jerarquías se establecen de arriba hacia abajo. A través de un mapa conceptual es posible identificar conceptos o ideas clave de un texto y establecer relaciones entre ellos, interpretar, comprender e inferir la lectura realizada. Promover un pensamiento lógico, establecer relaciones de subordinación o interrelación. Identificar el grado de comprensión en torno a un tema. Organizar el pensamiento. Realizar un estudio eficaz. Visualizar la estructura y organización del pensamiento. Existe un sinnúmero de software para realizar mapas conceptuales por medio de una computadora. Por ejemplo, CMap Tools, Inspiration, DigiDocMap, Smart Ideas, entre otros. Finalmente, te comento que no vayas a confundir mapas conceptuales con mapas mentales, son muy distintos. El cuadro sinóptico es una representación esquematizada de información, a través de una distribución lógica de los datos más importantes de un texto. La organización es de izquierda a derecha y por medio de llaves, aunque también es común encontrarlos en forma de cuadro o tabla. Pimienta concibe que un cuadro sinóptico es un organizador gráfico que permite organizar y clasificar información jerárquicamente, de lo general a lo particular. Este tipo de recurso es útil para proporcionar un panorama global de la estructura de un texto o para conocer cómo se organiza la información en torno a un tema y además para relacionar conceptos, para la comprensión y desarrollar habilidades de categorización. Para elaborarlo, se sugiere la siguiente secuencia de acciones. 1. Realizar una lectura rápida del texto. 2. Realizar una lectura detallada. 3.
Extraer los conceptos más importantes del texto y sus características. 4. Definir las relaciones que existen entre ellos. 5. Organizar la información en orden de relevancia. 6. Plasmar la información en orden de relevancia, de izquierda a derecha, usando llaves para determinar las relaciones. Para dominar la estrategia, tener en cuenta que el producto final debe mostrar la estructura interna del texto. Evitar ejemplos superfluos o intrascendentes. Resaltar jerarquías con tipografía o tamaño distinto. El tema o asunto general del texto debe expresarse claramente. Se pueden colocar tantos subtemas como sean necesarios. ¿Qué te parece? El resumen es una estrategia que persigue reducir información con el fin de obtener un extracto solo con las ideas más importantes expuestas mediante una relación lógica, resumida y secuencial. El resumen debe ser objetivo, claro, preciso y sobre todo deben respetarse las ideas expuestas, ya que como mencionan Vivaldi y Sánchez, se corre el peligro de quitar la esencia de la información. Es por eso que no es aceptable incorporar comentarios personales o explicaciones adicionales. Para relacionar un verdadero resumen, no se copia y pega información, sino que se sigue un orden de acciones. 1. Realizar una lectura rápida del texto. 2. Realizar una lectura detallada. 3. Buscar el significado de palabras desconocidas. 4. Identificar las palabras principales y secundarias. 5. Elaborar borrador del resumen. 6. Revisar y verificar que el lenguaje es apropiado. Existe coherencia y cohesión. 7. Reescribir la versión final. 8. Agregar a la información resumida su fuente de información. Llegó el momento de hablar de la estrategia de lectura comprensiva tesis. La tesis es una afirmación expresada mediante una oración que contiene sujeto y predicado. Enuncia la postura que un autor tiene sobre un tema. En ella se basa la idea general de todo un texto y está construida por medio de razonamientos previos. Zarza dice que la tesis recorre el núcleo del texto y lo expresa concretamente. Está formulada de modo que no deje fuera aspectos fundamentales. Es posible encontrarla explícita en el texto, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones tendrá que ser formulada, pero nunca estará ausente. Debe encontrarse sustentada en evidencias sólidas. Es por eso que antes de hacer una declaración de tesis, se necesita recabar información que proporcione argumentos para sostenerla. Además, debe estar formulada a través de las ideas principales del texto. No debe incluir en su redacción opino, creo que, yo considero, desde mi punto de vista, en mi opinión, etc. Debe estar enunciada en forma afirmativa. Su redacción no da lugar a figuras retóricas. Las palabras clave del texto deben estar explícitas en él. ¿De qué sirve una tesis? Define la posición de un autor sobre un tema. Funciona de guía, ya que a partir de ella se delimita, planifica y desarrolla las ideas principales y subsecuentes. Define el propósito y establece límites en el contenido de un texto. Para saber cuál es la tesis de un texto, se sugiere realizar la siguiente secuencia de acciones. Hacer una lectura rápida del texto. Hacer una lectura detallada. Buscar palabras desconocidas. Identificar el tema general del texto. Identificar ideas principales y secundarias. Con base en las ideas principales, inferir cuál es la tesis del texto. Si se encuentra explícita, identificarla. Esta estrategia, yo les sugiero tener presente que una tesis es una interpretación sobre un tema, no el tema en sí. Es muy importante recordar que el título y la tesis no es lo mismo. Para evaluar si el planteamiento de tesis es correcto, ayudarse de preguntas como ¿es posible cuestionar u oponerse al planteamiento de tesis elaborado? Si no es así, es posible que lo realizado sea un resumen, no una tesis. La declaración es lo suficientemente específica.
Si la tesis es vaga, quiere decir que es posible que no posea un argumento sólido o que use variables ambiguas. ¿El texto apoya la tesis sin divagar? Si después de declarar una tesis genera muchas preguntas, ¿por qué? ¿Cómo? Es una señal de que ésta es débil y podría ser mejor formulada. La tesis de un escrito es como la moraleja de una fábula. Obtenerla es sin duda uno de los ejercicios más completos e interesantes de una lectura. En esta sesión hemos revisado las siguientes estrategias de comprensión lectora. Mapa conceptual. Es un instrumento de representación gráfica de conocimiento basado en los conceptos clave de la lectura, los cuales se ordenan de forma jerárquica y se vinculan por medio de enlaces. Así, forman proposiciones que dan cuenta de las ideas más importantes del texto. Cuadro sinóptico. Es una representación esquematizada de información organizada de izquierda a derecha, de lo general a lo particular, por medio de llaves. Resumen. Es una estrategia que persigue reducir información con el fin de obtener un extracto solo con las ideas más importantes expuestas mediante una relación lógica, resumida y secuencial. La tesis es una afirmación expresada mediante una oración que contiene sujeto y predicado que enuncia la postura de un autor sobre un tema. Estas estrategias tienen un avanzado grado de apropiación de la lectura, por lo que no son tan sencillas de lograr, pero recuerda que la práctica hace el maestro. Así que, manos a la obra.